Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es José Mario Azalde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un actor político fundamental durante los 90. Actualmente es comentarista económico, él es economista, tiene un importante currículum, tanto a nivel académico como también en cuanto a experiencia profesional. Ha sido congresista de la República, ha sido ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Vaya nombrecito, bastante extenso. Estoy con Guido Penano. Guido, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Encantado, un placer para mí, un gusto. Guido, vaya título que tenía este ministerio que dirigiste en la primera etapa del gobierno de Alberto Fujimori. Integraba muchas cosas, era un ministerio muy poderoso, entiendo. Cuatro viceministros, además, porque era de turismo, de integración, de comercio, de interior, ¿no? Y de industria. Era cuatro áreas que se conjugaban. Era realmente, y había, mira, cuando yo juré de ministro, el ministerio tenía bajo su control 134 empresas públicas. Imagínate lo que te estoy hablando, ¿no? Era un monstruo realmente. Tenía 17 pisos llenos de gente, ¿no? Cuando recién llegué era, digamos, una colmena de empleados públicos. Bueno, en una colmena las abejas trabajan, ¿no? Entonces habría que Sí, ver claro. si yo les daría esa definición, ¿no? Podríamos darle otra, ¿no? Podríamos decir Bueno, gusanos también, ¿no? Los gusanos que salen cuando la ajá. carne empieza a descomponerse, ¿no? Pero vamos a entrar en el tema en cuestión. Hoy día he invitado a Guido Penano para hablar sobre un tema del cual él fue actor, un actor importante. Él fue parte del equipo de la primera parte del gobierno de Alberto Fujimori que diseñó el modelo del ajuste económico en el Perú. Y hoy en la Argentina de Milei se habla mucho del ajuste, se habla mucho acerca de qué va a pasar en la Argentina. Entonces, yo quisiera que Guido nos explique brevemente cómo fue la experiencia de diseñar este plan de ajuste económico. Me imagino que muchos recuerdan, para el público peruano, cuando Hurtado Miller, que en ese momento era primer ministro, salió a decir, creo de manera desafortunada, que Dios nos ayude, ¿no? Creo que no debió decir eso. Si él estaba convencido de lo que estaban haciendo, debió decir, Dios nos va a ayudar, tranquilos, ¿no? No dejarlo Claro. incondicional. ¿O me equivoco, mi querido Guido? No, no, tienes toda la razón, comparto tu punto de vista. Además, yo creo que debió haber vendido más seguridad, ¿no? Más convicción que la duda orientada a que una mano de Dios te colaborase con el programa que estábamos aplicando. Ahora, evidentemente hay ciertas distancias entre la Argentina de hoy y el Perú de los años 90, ¿no? Exactamente del 8 de agosto del año 90, cuando hicimos el ajuste duro de Alberto Fujimori de esa época. Y las diferencias son claras, ¿no? O sea, en primer lugar, 7000% de inflación es diferente a 140 y tantos de inflación que tiene hoy Argentina. Claro, es una inflación muy alta, definitivamente, pero hay diferencias, ¿no? O sea, no quiero decir que el nivel de dureza tiene que ser distinto, no, yo creo que Argentina requiere de un programa de estabilización severo en este momento, pero lo que sí hay varias cosas que yo sugeriría tomar en consideración. Hay medidas que tú puedes hacer que en el muy cortísimo plazo la población va a sentir lo positivo de las medidas, pero hay otras que por definición te toman tiempo y esas, digamos, tipo de medidas, si las anuncias y la población entiende que van a ser de resultado inmediato, estás poniéndote tú mismo trampas, ¿no? O sea, trampas políticas complicadas. Me explico. Eh, digamos que el señor Milei podría y debería inmediatamente liberalizar, por ejemplo, el sistema cambiario. Hay mucha gente que dice, sí, pero no tiene los suficientes dólares. No, un momentito. Tú liberalizas el sistema cambiario y al mismo tiempo tienes que dar toda una serie de
incentivos y de licencias, si quieres, ¿no? Con las que fomentas que la cantidad increíble de dólares que tienen los argentinos fuera de Argentina se sientan en la comodidad y en la tranquilidad de traerlos de regreso. ¿Cómo fue en Perú este tema, por ejemplo? Dimos libertades, dimos exoneraciones, dimos una especie de periodo, ¿no? De máxima, no preguntas, ¿no? O sea, tú traes tu dinero y puedes meterlo acá, puedes abrir una cuenta, nadie te va a preguntar de dónde vino, cómo lo generaste, Ah, cómo lo conseguiste, lavado de activos, el origen y del dinero, limpiaste eso. todo, Ujú. limpiaste todo, porque el país en ese momento requería un stock de reservas importante. Pero, por ejemplo, una cosa que le he escuchado yo al señor Milei muchas veces es que quiere privatizar. Mira, a nosotros nos tomó más de 5 años privatizar. Y ya no digo nosotros porque yo ya no estaba, ¿no? Porque para tú vender algo, tú necesitas que haya alguien que quiera comprar. O sea, la venta es un acto que tiene dos caras. Si hay un vendedor que puede ser el Estado, al otro lado tiene que haber un comprador. Y ese comprador, lo primero que te va a pedir es información de qué es lo que va a comprar. Y Y entonces eso tiene que implica poner en construirte, valor también la empresa, ¿no? Es decir, es como vender un auto, ¿no? Si yo quiero vender mi auto, claro. mínimo lo arreglo, le cambio la batería para que prenda. Si Pero, voy a vender una pero, empresa, la pongo en valor, ¿no? Pero además, antes de ponerla en valor, tú tienes que decirle si tiene el motor nuevo, si lo cambiaste, si no lo cambiaste, El ¿no es kilometraje. cierto? ¿No? El kilometraje, y eso se llama un data bank, ¿no es cierto? Y entonces, si tienes empresas que quieres vender, lo primero que tienes que hacer es nombrar comités de privatización de gente especializada, porque una cosa es que alguien que sabe de petróleo venda a una empresa petrolera y otra cosa es que alguien que sabe de trigo venda a una empresa petrolera. No va a tener pie de bola, no va a tener con quién negociar, porque el que va a venir a comprar la petrolera es un petrolero. Y entonces tu equipo tiene que saber mucho de petróleo para negociar la venta, ¿no? Y te va a pedir data bank, te va a pedir información y tienes que tenerla disponible. Y yo te aseguro que el peronismo no le ha dejado ni una información posible a mi ley. Y entonces eso nos pasó a nosotros. Yo te cuento, en el Ministerio de Industria, en el año 90, el ministerio tenía 17 pisos y tenía toda la cantidad de gente imaginable dentro. Cuando entré, en ninguna oficina de ninguno de los pisos había un disco duro funcionando, ni una computadora. Tuve que llamar desesperadamente a mis amigos de IBM a pedirles por favor, porque no teníamos presupuesto, para que me pusieran en funcionamiento, aunque sea 2 computadoras por piso, imagínate. Y eso estoy seguro que va a pasar acá, porque la actitud del señor Massa a mí me dice que no quieres saber más del asunto y chao, ¿no? Y entonces ahí no vas a poder vender esto rápidamente, ¿no? Y como tú dices, una vez que yo tenga el databank, una vez que yo tenga la información, una vez que yo tenga conformados los equipos de privatización, recién aparecerán los interesados a preguntarme, oye, ¿y esto cómo se va a O no vender? también, o no. ¿O no? Claro, por supuesto, hay empresas que vas a tener que liquidar porque no aparece comprador, ¿no es cierto? Eso es un primer tema. Y el segundo tema más importante, que también nos pasó o le pasó al Perú, usemos esa palabra, es que no todos los equipos que se forman de privatización son gente idónea. Y cuando te digo eso, te hago recordar que las privatizaciones en el mundo siempre han dejado la posibilidad o abierto la posibilidad o consagrado que una mafia reemplace a otra, ¿no? Mira, por ejemplo, los resultados de las privatizaciones en la ex Unión República Socialista Soviética, o sea, con la dupla Yeltsin-Putin, ¿no? Gazprom, por ejemplo, ¿no? Paradigmático, Exacto, ¿no? exacto. Y entonces, eso es Igual que en México complicado, con ¿no? Salinas de Gortari también, ¿no? Todo un escándalo, Exactamente. digamos, en materia de privatizaciones. La corrupción Pero era mira, rampante, ¿no? el hombre más rico de México en este momento Es- surge de una privatización. Exactamente, el señor Slim. Exactamente, don Carlos Slim. Y en el caso de Rusia es exactamente igual, O sea, que sale una exactamente mafia igual. para que entre otra. Exacto. Entonces, eso, digamos que es un peligro gigante. Por lo tanto, la privatización te puede reventar en la cara, y se lo estamos diciendo al señor Milei, que vaya con cuidado,
yo entiendo que es importante privatizar, soy un fan de la privatización, pero y el tercer problema de la privatización te lo lanzo inmediato, que normalmente termina generando monopolios y no simpatizo con los monopolios. Inclusive imagínate, la constitución de mi país en este momento, que es la constitución del 93, tiene un artículo que exprofeso prohíbe los monopolios en el Perú. Lo que prohíbe en Y realidad es las prácticas monopólicas. Bueno, no, no, no. En el Perú dice el monopolio. pero Te el lo digo monopolio así, natural sí te lo existe, leo. por ejemplo. Claro, es que existen los monopolios naturales. Evidentemente que no hay forma de que no sea monopolio. Por eso tienen las empresas reguladoras. O Ujú. sea, las empresas reguladoras nacen como una respuesta a aquellos monopolios naturales. Pero al mismo tiempo, mira, el caso de Telefónica del Perú. En la privatización se le dio 5 años de monopolio, es profeso, para que comprara. Y en 4 años recuperó su inversión, porque cuando tienes un monopolio, lo que tienes es la posibilidad de poner los precios de las tarifas y de los productos al cielo. Y la gente terminó, ¿qué cosa? Tú en el Perú todavía le dices a la gente privatización y te dicen no, porque has creado un efecto contrario, porque la gente sufrió Como los lo que efectos de los pasó, por monopolios. ejemplo, cuando yo todavía estaba en la universidad, como lo que pasó con EGASA, ¿no? No sé si recuerdas en el año 2001, si no me equivoco, con Alejandro Toledo, ¿no? Cuando cayó Y el ahora Kuczynski. congresista, el espía imperfecto, el señor Rospigliosi, que era ministro del Interior, Ujú. embajadita Rospigliosi, eh, intentó privatizar y se ganó el repudio del pueblo arequipeño que lo declaró persona no grata. Yo mismo salí a marchar en contra de la privatización porque, primero, no es una cuestión de que nos oponemos, es una cuestión de que no estaba bien hecha. Era una Claro, cuestión de darle, sacar una mafia para darle este servicio público a otra mafia. Y una mafia que no conocíamos además, que no sabíamos quién era. Seguramente eran amigos exacto. de Toledo, del ministro de Economía, no recuerdo quién era en ese momento, pero Kuczynski, Kuczynski. Kuczynski, Imagínate todavía. Kuczynski, claro. Eh, Querido Ido, para ir avanzando, porque sé que el tiempo es corto, eh, una de las cosas que también comentan los especialistas que Milei ha sostenido en la campaña y es algo que se tiene que analizar con pinzas es el tema arancelario. Entiendo que Argentina pertenece al Mercosur, tiene muchos acuerdos en materia arancelaria. Eso podría darle cierta tranquilidad a los empresarios argentinos, pero si Milei va a cumplir lo que ha prometido, va a tener que bajar los aranceles. ¿Qué efecto Sí, puede, claro. qué efecto puede tener sobre la economía y concretamente sobre las empresas argentinas una reducción de aranceles? Mira, claro, lo que pasa es lo siguiente, y yo lo viví acá en el Perú en el año 90, 91, porque si tú bajas aranceles, lo cual es bueno porque fuerzas la competitividad, tienes que dar condiciones de competitividad no solo bajando aranceles, pero te lo pongo así, te bajo aranceles pero no te bajo la tasa de interés. Y entonces tus competidores internacionales tienen un costo financiero mucho menor al tuyo y tú estás ahogado financieramente. Y entonces, ¿cómo vas a competir? ¿Te das cuenta? O sea, si me vas a poner a competir o te pongo impuestos, ¿no es cierto?, a la renta más altos que los de afuera. Entonces, cuando tú bajas aranceles y que debes bajarlo subrayado, lo que tú tienes que hacer es bajar toda una serie de líneas de costos que afectan, ¿no es cierto?, la estructura productiva de las empresas industriales. Si no, evidentemente la vas a poner en condición de pérdida, o sea, de todas maneras. Entonces, en el Perú, por ejemplo, siempre se habló muy mal, no sé si recordarás tú, de las empresas ensambladoras de automóviles. Y se decía, qué barbaridad, un automóvil en el Perú es mucho más caro que un automóvil fuera. Sí, claro, El Toyota pero tú veías, Corolla, estaba el Opel, creo, habían varios habían autos. varias, ¿no? El Toyota Corona, me acuerdo que todo el mundo, Corona, o el perdón, Corona. Volkswagen, el Que era un Hillman. lindo auto, ¿ah? Pero Sí, evidentemente había esa crítica, como tú bien dices, ¿no? bueno, claro, había esa crítica porque la gente solo comparaba costos, ¿no? Precio de venta del carro ensamblado y del carro importado. ¿Y cuál era la explicación? La explicación era que si tú analizabas la estructura tributaria que tenían que pagar
todos los que ensambladores acá eran muchísimo más que el costo de importar un automóvil. Y entonces no hay forma. Era el propio Estado peruano que a través de su estructura y su política de tributos hacía no competitivo el vehículo ensamblado en el Perú. Pero que hoy en día, por ejemplo, las ensambladoras iguales a la peruana en México, en Brasil, compiten internacionalmente. Porque hoy día, tú cuando te vas a comprar un carro, lo primero que tienes que preguntar es dónde ha sido ensamblado, ¿o no? Correcto. Y además, digamos, no se le da posibilidad al ciudadano de elegir, ¿no? Es Sí, decir, claro, tengo que comprar claro, el carro nacional porque hay restricciones para poder traer autos ensamblados en Japón, ensamblados en, exacto, en, en Europa, ¿no? Que para ¿no? una persona que tiene la capacidad económica es sinónimo de calidad. Un auto japonés, evidentemente, es Sí, un auto claro, que tú sabes que goza, digamos, de una tecnología muy superior a lo que puede ser un auto ensamblado en Perú, o en Argentina, o en un país Muchas veces, latinoamericano. Ojo muchas que, veces, ojo que, ojo que, por sí, ejemplo, me parece que en México ya han empezado a mejorar bastante la calidad de los productos sin duda, sin ensamblados. duda, Por ejemplo, claro, sí, hay varias. porque lo que pasa es que hay un fenómeno que tampoco se menciona mucho, que es el aprendizaje de tu mano de obra, ¿no? Ujú. Y tú el, míralo, el yo me acuerdo traslado del know-how, Los ¿no? Toyota que llegaron al Perú La cuando yo tenía transferencia, 10 años. la transferencia del know-how. Claro, lo que los gringos llaman learning by doing, que es aprendes haciendo. Yo me acuerdo los primeros Toyota que llegaron al Perú cuando yo tenía 10 años, ¿no? Parecían una caja de zapatos con ruedas, era una cosa espantosa. Y después ocurrió lo mismo con los autos coreanos, y últimamente ha pasado con los autos chinos, y ya la gente comienza a mirar con cierto respeto el auto chino, porque, oye, no está mal, mira, está simpático, dura, y ya no se desarma caminando por la victoria, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí hay un proceso de aprendizaje muy importante, que en el Perú, y es una de las cosas más graves que pasaron en los 90, es que toda esa mano de obra que habíamos tenido, que estaba aprendiendo y que cada vez se hacía mejor, los vehículos que se hacían en el Perú, que se armaban, que se ensamblaban en el Perú, que ya tenían 30-35% de producción nacional, o sea, el insumo nacional había crecido fuertemente, toda esa mano de obra se fue fuera del país, porque en el Perú se cerraron todas las ensambladoras. ¿Se fueron a dónde? A Argentina, a México y a Brasil. Una última pregunta, Guido, te agradezco Vale. muchísimo por estos comentarios que permiten aclarar el escenario en Argentina, sobre todo. Argentina está en peligro de entrar en un proceso de estanflación. Bueno, te voy a pedir que por favor nos expliques qué es la estanflación para los que no conocen. Y te hago la pregunta porque justamente a partir de lo que conversábamos, entiendo que si va a haber una apertura de mercado, si va a ingresar competencia, van a haber algunas empresas que van a tener que o competir, aprender a competir, o van a tener que cerrar. Y Sí. esto probablemente va a afectar a muchas industrias, sobre todo, y pienso justamente en la automotriz, que es la industria pesada, ¿no? Que digamos es el complejo industrial, ¿no? Puede darse la situación en que se cierren plantas y va a quedar gente desocupada y va a quedar gente sin capacidad de consumo. Entiendo que inflación más reducción del consumo nos lleva a un escenario de estanflación, ¿o me equivoco? No, 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 depende de muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en los Primero, últimos, primero, ¿qué es la estanflación para que la gente nos pueda y entender? claro, la estanflación es un proceso rarísimo en economía, porque normalmente se te dice que o hay inflación o hay deflación, ¿correcto? O sea, o los precios suben o los precios bajan. Pero resulta que en la estanflación pasan dos cosas, que la actividad económica baja y los precios suben. Y entonces la gente se pregunta, pero ¿cómo puede ser posible que haya esta mezcla atómica, digamos, ¿no? Que le pasó a la época de la Inglaterra de Thatcher, ¿no? Fue una estanflación difícilmente, cometieron errores por la política de la señora Thatcher. Pero te lo digo de esta manera, ¿por qué en un país puede surgir la estanflación? Se decía hasta hace unos meses que Estados Unidos iba a entrar en estanflación. Las pruebas de las cifras demuestran que no. Estados Unidos no ha entrado en estanflación, al contrario, está teniendo niveles de actividad económica importantes y está bajando la inflación poco a poco. ¿Cuándo entras en esta inflación? Cuando cometes un error económico fundamental,
que es tratar de bajar tu inflación sin ser consciente de cuál es la causa de esa inflación. La teoría económica nos enseña que hay 4 causas posibles de inflación. Una es la inflación por demanda. ¿Qué es la inflación por demanda? Cuando la gente tiene mucho dinero disponible y compra, 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 compra. Y entonces desequilibra el mercado. Esa es una inflación. Pero la otra inflación es por costos. Si los costos suben, tú tienes que subir porque no tienes cómo asumir esos costos adicionales. Ahí tienes 2 inflaciones totalmente distintas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces atacas la inflación que es por costos con políticas para bajar la demanda. Ahí se te desmadra todo el esquema, ¿de Le acuerdo? quitas ¿Qué es lo que poder ha pasado? adquisitivo a la gente y Le eso quitas en poder adquisitivo resultado y los costos siguen aumenta los subiendo. costos del valor, digamos, de los productos. Exacto, exacto. Entonces, yo no creo que Argentina esté en esa situación. Primero porque Argentina no tiene una inflación por demanda. Argentina tiene una inflación cambiaria, fundamentalmente. Eso es claro, ¿no? O sea, Eso digamos, lo eso tiene, yo es lo tengo claro y clarísimo. definitivo para el La análisis. causa de la inflación en Argentina es la tercera que te iba a mencionar. Te dije, hay 4 causas distintas: demanda, costos, la cambiaria, que es la que tiene Argentina. Y entonces, por eso te dije al principio de esta conversación, lo primero que hay que hacer es estabilizar el tipo de cambio. Y para estabilizar el tipo de cambio tienes que dar confianza, tienes que liberar el sistema cambiario y permitir y fomentar que dólares argentinos que están fuera de Argentina regresen. Eso es fundamental. En segundo lugar, tienes que liberalizar al sector productor de dólares. ¿Y quién es el sector productor de dólares en Argentina? Soya, trigo, Listo. carne bueno, y ahora estos depósitos gigantes de petróleo que han encontrado, ¿no? Petróleo y gas, como En se llama Vaca Muerta, ¿no? vaca muerta, ¿no? Ahí tendría que concentrarse porque en un año tú puedes comenzar a ser un exportador petrolero brutal. Y el Ahora, campo también es cuidado, importante, ¿no? El campo, digamos, es tal vez el motor claro, económico. claro. Ahora, lo que hay que hacer, yo no entiendo por qué Argentina, digamos, ha tenido una sequía brutal, ¿no? 40.000 millones de dólares menos este año, ¿no? No hay país que aguante unos 40.000 millones de dólares menos de exportación por una sequía. Pero te hago una pregunta porque no conozco. ¿Y en el subsuelo argentino hay agua? Sí, lo que hubo es poca inversión en lo que es afianzamiento Cero, hídrico. cero. No se entiende que Eh, en un país agrario como la Argentina no haya Exacto. inversión para justamente Es responder inverosímil a esta para situación. nosotros. Sí, o sea, nosotros lo vivimos. Y Yo vengo de no lo Arequipa, yo entiendo. vengo de Arequipa, por ejemplo. Arequipa, para ir terminando la entrevista. Arequipa depende de la cuenca del Chili. Si no llueve, no Claro, tenemos agua, lo que es una locura. exacto. Y Claro, la cuenca del Chile sirve para agua para consumo humano, para potabilizarla, sirve para de todo. actividades agrícolas, actividades industriales, actividades mineras. Claro. Dependemos de las lluvias. O sea, en Perú todavía estamos en una situación casi místico-religiosa, ¿no? Si llueve, tenemos agua. Si no llueve, nos jodemos. Entonces, claro, acá hay que pensar en trasvasar agua. O sea, Pero digo, la selva, hay mucha agua. En Lima ya lo sí, hicieron, claro. me parece, con el proyecto Marca Pumacocha. Sí, no, y además lo estamos haciendo también con Chavimochic y ahora estamos anunciando Chinecas, que es tomar agua del río Santa, que toma, sus bases están en la Cordillera Negra, en la Cordillera Blanca, entonces ahí tienes agua abundante, ¿no? No quiero entrar en el caso peruano actual porque Dale, esto da para debatir muchísimo. Y además, yo claro, también por soy supuesto. fanático de las privatizaciones. Me gustaría un día poder conversar contigo sobre qué es necesario todavía vender en Perú, porque es un gran tema, creo yo, ¿ah? Sí, claro, por Mi querido supuesto que es Guido, un gran tema. ha sido una entrevista bastante esclarecedora con respecto al escenario argentino. Espero tenerte nuevamente en el programa. Ha Cuando sido una gustes. entrevista muy lúcida de materia económica y además didáctica, porque a veces los economistas o administradores tienen este gran problema de dar explicaciones casi esotéricas de lo que ocurre con respecto a la economía, pero lo tuyo ha sido Lenguaje. bastante didáctico y también debe ser porque eres profesor universitario. Entonces, eso seguramente ayuda mucho y a comunicador. Entonces ayuda mucho para poder explicar problemas complejos en un lenguaje bastante simple y sencillo. Mira, para mí ha sido un placer muy grande conversar contigo y a tu disposición cuando quieras, encantado. Y un saludo muy grande a todos los amigos argentinos que están escuchando. Gracias. He estado con Guido Penano. Guido ha sido ministro
en Perú, también ha sido congresista y es actualmente profesor universitario y analista económico. Muchas gracias por seguirnos. Será hasta la próxima semana.